Vamos a continuar hablando sobre inmunología. Recuerden que desde la semana pasada comenzamos ya el último corte y concomitantemente comenzamos el componente clínico de la inmunología. La semana pasada estábamos hablando sobre inflamación y estuvimos observando algunos tópicos de la respuesta inflamatoria. Hoy corresponde un tema interesante y me gusta mucho lo que dice la compañera. Este tema me interesa, no solamente a la compañera, tal vez sea una paciente alérgica, sino a todos ustedes como médicos en formación. Este tema de alergias es un tema que es muy común, es una consulta muy frecuente, independientemente que usted sea médico general o médico especializado. Por lo tanto, en tu proceso de formación, que es lo que estás haciendo en este momento, este tema lo debes aprender hoy y no se te debe olvidar más nunca. Recuerde que esa es la mía. Usted aprende hoy y no se le debe olvidar más nunca. Entonces, que esta sea la oportunidad para que usted aprenda, entienda, si tiene dudas, si tiene algunas incertidumbres, me pregunta, que para eso estoy yo aquí. Muy bien. Entonces aquí vamos a comenzar con algunos conceptos pertinentes para entender lo que es una reacción alérgica, en especial lo que es una reacción de hipersensibilidad. Lamentablemente, durante mucho tiempo se creía que hablar de una reacción hipersensible era lo mismo que hablar de una alergia. Resulta que no es así. Existen conceptos que debemos apropiarnos para utilizar los términos adecuados en los escenarios en donde nosotros como médicos participemos. Debemos establecer diferencias entre lo que es una reacción hipersensible, lo que es una reacción alérgica y lo que es una enfermedad autoinmune. No es que sean conceptos totalmente antagónicos, son conceptos diferentes y dependiendo del contexto ya usted comienza a entender qué quiere decir lo uno y lo otro. Iniciamos por lo siguiente. Nosotros a lo largo del semestre hemos aprendido la fisiología del sistema inmune, ¿ok? Y todas sus ramas. Cómo nos defendemos ante los microbios, el complemento, la fagocitosis, respuesta inmune innata, respuesta inmune adaptativa, inmunidad celular, inmunidad humoral, las citoquinas, inflamación. Todo eso lo hemos discutido aquí, ¿ok? Ahora, las enfermedades que vamos a discutir de hoy en adelante se deben a fallas en el sistema inmunológico. Se deben a fallas, disfunción del sistema inmunológico. Es decir, la fagocitosis no funciona bien. Los mecanismos de control o de regulación no funcionan bien. Hay un estado de hiperactividad, hay un exceso en la respuesta y eso trae como consecuencia daño tisular. ¿Y qué aprendimos nosotros la semana anterior? Que todo lo que produce daño tisular genera una inflamación. Y esa respuesta inflamatoria se genera en un principio con fines de reparación. Pero lamentablemente, como la respuesta se perpetúa, pues lógicamente el daño tisular permanece, cronifica y eso puede afectar la calidad de vida del paciente. Ahora, cuando hablamos de fallas en el sistema inmunológico, esas fallas pueden deberse a un exceso de respuesta inmune, una respuesta inmunológica totalmente desbordada, desmedida, disregulada, hay un exceso en la respuesta, o de pronto lo contrario, una falta en la respuesta. La respuesta inmunológica no es eficaz, no es efectiva. La respuesta inmunológica lamentablemente no logra controlar las infecciones, no logramos eliminar 100% a los virus, no logramos eliminar 100% a las bacterias. Lamentablemente esa falla en la respuesta inmune, esa respuesta inmune pobre, deficiente, también es un peligro. Y eso también trae como consecuencia algunas enfermedades. Entonces, si comenzamos a hablar de enfermedades, es importante entender que cuando usted tiene un exceso en la respuesta inmune, eso trae consigo un daño tisular. Y a ese exceso de respuesta inmune
que trae como consecuencia lesión y daño tisular e inflamación, a eso se le llama hipersensibilidad. Reacción de hipersensibilidad. Hay un exceso en la respuesta. Hay una respuesta inmunológica desmedida. Lamentablemente no se regula, no se controla y usted tiene una respuesta inmunológica totalmente exagerada. Esa respuesta inmunológica desmedida trae como consecuencia un proceso inflamatorio y a eso se le conoce como reacciones de hipersensibilidad. Más adelante vamos a discutir esta otra parte de las fallas en el sistema inmune, en donde el problema no es por exceso en la respuesta, sino por una falta de respuesta, una respuesta pobre, deficiente. Precisamente a ese escenario clínico se le conoce como inmunodeficiencia. Inmunodeficiencia o deficiencia inmunológica. Una respuesta inmunológica pobre, una respuesta inmunológica que no es lo suficientemente efectiva para combatir a los patógenos. Y este es el escenario de aquellos pacientes enfermizos que comúnmente padecen de neumonías, infecciones urinarias, infecciones en tejidos blandos y demás. ¿Ok? Hoy vamos a hablar sobre reacciones hipersensibles, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre reacciones hipersensibles, en especial las alergias. Ahora, sabiendo entonces el concepto de hipersensibilidad, es pertinente discernir entre dos conceptos: el concepto de alergia y el concepto de autoinmunidad. Cuando esa respuesta inmunológica va dirigida contra lo propio y hay una respuesta desmedida, exagerada, pero el blanco contra quién va dirigida esa respuesta, si es contra lo propio, eso se conoce como autoinmunidad. Y si esa respuesta inmunológica dirigida contra lo propio trae consigo síntomas y signos, manifestaciones clínicas, afección en la condición de vida del paciente, hablamos de enfermedad autoinmune. Estas enfermedades autoinmunes son las que vamos a discutir la próxima semana. Y aquí vamos a encontrar patologías muy frecuentes en nuestra población como el lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, síndrome de Sjögren, dermatomiositis, esclerosis múltiple, entre otras. ¿Vale? Ahora, en vez de que la respuesta sea contra lo propio, sea dirigida contra partículas extrañas, pero partículas inocuas, inofensivas, como lo es el epitelio del perro, el epitelio del gato, los ácaros del polvo, los hongos del ambiente, los pólenes, el metabolito de algún medicamento. Cuando esa respuesta hipersensible va dirigida no contra lo propio, sino contra partículas extrañas, pero inofensivas, ya eso recibe otro nombre. Ya esa reacción hipersensible se conoce como alergia, porque va dirigida no contra lo propio, sino contra algo extraño. ¿Vale? Entonces mira que es importante tener bien claros los conceptos, porque usted dirá fácilmente: o sea, profe, ¿es malo montar una respuesta inmune contra lo extraño? No, no es malo. No es malo, porque de eso se trata la inmunidad, la protección. ¿Contra quién yo debo atacar? Contra lo extraño, un Staphylococcus aureus, una Candida albicans, un SARS-CoV-2. Todos esos antígenos extraños deben ser atacados, por lo tanto yo no puedo decir que es malo. ¿Dónde está lo peligroso y dónde está lo patológico? Cuando usted comienza a tener reacciones inmunológicas desmedidas, desproporcionales, frente a partículas inocuas, partículas inofensivas, que no representan un peligro. Ejemplo, hombre, usted se comió un camarón y a los 15, 20 minutos de haberse comido el camarón, usted monta una respuesta inmunológica contra las proteínas del camarón
que generan en usted lesión y daño tisular o afección de algún sistema orgánico. Usted comienza a tener dificultad para respirar. Usted comienza a sentir que la garganta se le está cerrando. Usted comienza a sentir picor, prurito en todo el cuerpo. Usted lo que está presentando es una reacción alérgica. De pronto el problema no fue por el camarón que se comió. Usted está en su práctica médica, llega el paciente bajo ciertas condiciones de salud, usted considera iniciarle manejo con un analgésico, usted le pregunta al paciente si sufre de algún tipo de alergia, el paciente te dice, doctor, la verdad yo nunca he experimentado alergia. Usted considera colocarle para calmar el dolor y la fiebre una ampolla de dipirona. Le coloca la dipirona y a los 15, 20, 25 minutos el paciente te refiere que la lengua se le está durmiendo. El paciente te refiere que siente sensación de quemazón, siente que la garganta le arde y el paciente refiere que tiene dificultad para respirar. Ese paciente está haciendo una reacción alérgica contra la dipirona. ¿Vale? Entonces mira que existe una relación de conceptos. Existe una relación de conceptos. ¿En qué quiero llegar? De que autoinmunidad y alergia son reacciones hipersensibles. Ambas patologías son reacciones hipersensibles, pero lo que establece la diferencia entre lo uno y lo otro es contra quién va dirigida la respuesta. Si es contra lo propio, autoinmunidad. Y la rama de la medicina que se encarga de estudiar esto es la reumatología y la inmunología clínica. La rama de la medicina que se encarga de estudiar todo esto es la alergología y la inmunología clínica. ¿Vio? Entonces mira que son dos escenarios relacionados pero diferentes. Uno va dirigido contra lo extraño, inocuo, inofensivo, otro va dirigido contra lo propio. Este punto es importante, ¿por qué? Porque usted como médico inmediatamente sabiendo eso, usted enseguida educa a su paciente. Cuando van a la consulta y me dice el paciente que estuvo compartiendo con unos amigos y se comió el camarón y tuvieron que llevarlo de urgencia, ¿qué es lo que yo le tengo que aconsejar? Quite ese alimento de su dieta. Eso se llama dieta de evitación. Evitación. Usted lo educa. Usted le explica al paciente lo que experimentó. Ese paciente sale de la consulta con una lesión aprendida, ¿ok? Ya su médico le explicó que tuvo una reacción alérgica y que ese alimento no lo puede volver a consumir. Ni ese alimento ni otros relacionados químicamente o biológicamente. Porque de pronto el paciente no come camarón, pero sí come caracol, sí come langostinos. Pero como tú le dijiste que solamente era camarón, él sí se limitó a comer camarón. Pero no se limitó a comerse un langostino, a comerse una langosta, a comerse un camarón y de pronto experimenta lo mismo. Profe, ¿y entonces qué fue lo que pasó? Si lo que él manifestó fue una reacción alérgica al camarón. Recuerde que en inmunología existe algo que se llaman los mimítopes o aquellos epítopes que son iguales, pero que están presentes en diferentes antígenos. Y es lo que explica la famosa reactividad cruzada. Es lo que explica la famosa reactividad cruzada. En las alergias eso es frecuente, ¿ok? En las alergias eso es común. Pacientes que te dicen que son alérgicos a tantos alergenos, a tantos alimentos, y resulta que esos alimentos comparten un epítope en común, comparten una estructura en común. Y eso es lo que explica el por qué los anticuerpos que él produjo contra ese alimento también tiene la capacidad de reconocer el mismo epítope en los otros alimentos. Todo eso se educa y todo eso se le enseña al paciente. Entonces mira que usted restringiendo el consumo de mariscos, en especial camarón, usted evita una reacción alérgica severa como lo que puede ser una anafilaxis, reacción anafiláctica, simplemente educando. Pero yo te hago una pregunta.
En el escenario de las enfermedades autoinmunes, que lo vamos a discutir la próxima semana, sacando algún alimento de su dieta, ¿usted va a evitar esa respuesta desmedida contra lo propio? Diciéndole al paciente que modifique un poco sus hábitos, usted va a evitar de que ese linfocito B autorreactivo, que está reconociendo lo propio, eso lo evita de que esa respuesta inmune se genere. No. Entonces mira cómo, sabiendo la fisiopatología, el origen de estas enfermedades, usted como médico puede actuar, puede aconsejar y de alguna manera le brindamos al paciente calidad de vida. Entonces vamos a hablar de alergias. Rápidamente, aquí vemos entonces de dónde viene la palabra alergia. La palabra alergia viene de dos palabras griegas. Alos, que significa otro, y ergon, que significa reacción. Por lo tanto, alergia quiere decir reacción o respuesta contra lo otro. Reacción o respuesta contra lo otro, y lo acabamos de decir, ¿vale? Clemens Morpirket en 1906 derivó la palabra alergia de las palabras griegas alos, que significa otro o diferente, y ergon, que significa trabajo o reacción. Una alergia es una reacción inesperada, anormal o exagerada a un estímulo exógeno en lo que interviene el sistema inmunitario. ¿Vio? En lo que interviene el sistema inmunitario. Muy bien. Aquí hay una serie de conceptos que no me voy a poner a detallar, pero todos ustedes ya disponen de este material, ¿ok? Y hay una serie de conceptos, como por ejemplo, el concepto de hipersensibilidad, que ya lo estuvimos comentando, el concepto de atopia y la fisiopatología que respalda a cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces mira lo que dice aquí. ¿Qué se entiende por una reacción hipersensible? Hace referencia a la reacción a la tuberculina en un principio. ¿Ok? Definieron la reacción de hipersensibilidad como una respuesta indeseable, semejante al concepto de alergia, incómoda o perjudicial, que surge de una reacción exagerada de la respuesta inmune adaptativa. Respuesta inmune adaptativa. Y ojo que este punto es importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hoy estamos hablando de alergias, la próxima semana vamos a hablar de autoinmunidad, pero de hoy en 15 días vamos a hablar de algo que se llama autoinflamación. Y lo que establece la diferencia entre una enfermedad autoinmune y una enfermedad autoinflamatoria son los mecanismos inmunológicos que respaldan a cada una de ellas. En las enfermedades autoinmunes, que son reacciones hipersensibles, el mecanismo que respalda los signos y síntomas son mediados por la respuesta adaptativa, pero en las enfermedades autoinflamatorias es por la respuesta innata. Es por disfunción de la respuesta inmune innata. Entonces mira que son puntos bastante interesantes. Mira lo que dice aquí. La reacción hipersensible abarca tanto las alergias desencadenadas por estímulos externos como también la autoinmunidad, que surge de estímulos intrínsecos, es decir, autoantígenos. Normalmente las reacciones de hipersensibilidad son una respuesta inmunitaria secundaria que se produce en un huésped con un estado inmunitario presensibilizado. Es decir, el hecho de que tú tengas reacciones alérgicas frente a partículas inocuas que no representan ningún peligro, definitivamente es una condición genética tuya. Es una condición tuya. Tú estás predispuesto, tú estás susceptible a tener ese tipo de reacciones inmunológicas. ¿Ok? Si el problema fuera del alergeno, entonces todas las personas que se exponen a ese alergeno, llámese camarón, llámese medicamento, en este caso dipirona, todos experimentarán lo mismo. Pero no todos experimentan lo mismo. Hay otros que consumen el camarón perfectamente, lo disfrutan y no tienen ningún tipo de reacción.
Hay otros que para calmar el dolor utilizan dipirona y no tienen ningún tipo de manifestación. Entonces el hecho de que usted responda inmunológicamente de forma agresiva, de forma moderada o de forma leve a ciertos antígenos inocuos es por una susceptibilidad genética. ¿Ok? Esa susceptibilidad genética de montar respuestas inmunológicas frente a partículas inocuas, a eso se le llama atopia. Atopia. Y el concepto de atopia se debe a esa predisposición familiar, a esa susceptibilidad familiar de tener rinitis, dermatitis, asma, reacciones alérgicas mediadas por un anticuerpo llamado inmunoglobulina E. Esa es la razón por la cual en medicina la inmunoglobulina E es considerada como el anticuerpo de las alergias. Dependiendo los niveles de inmunoglobulina E, de alguna manera a usted como médico eso le genera la impresión diagnóstica de que estamos enfrente de un paciente atópico o de un paciente genéticamente susceptible a tener alergias. Normalmente los niveles de inmunoglobulina E por lo general en el adulto son por debajo de 100 unidades internacionales por mililitro. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú encuentres un paciente con altos niveles de inmunoglobulina E y él refiere tener algunas manifestaciones clínicas muy sugestivas de procesos alérgicos, eso te indica a ti de que estamos enfrente de un paciente atópico. Atopia viene de atipia y atipia quiere decir que no está dentro de lo normal. El paciente atópico es un paciente que tiene una respuesta fuera de lo normal y esa es la razón por la cual se conoce como atopia. Predisposición genética familiar a tener enfermedades alérgicas mediadas por inmunoglobulina E. Sin embargo, aquí es importante recordar algo. Decir que la inmunoglobulina E solamente participa en las reacciones alérgicas es un error. ¿Por qué? Porque ya nosotros discutimos un tema que se llama respuesta inmune frente a microorganismos. Y estuvimos observando que la inmunoglobulina E, al igual que algunas células que participan en las alergias, también forman parte de la fisiología de la respuesta inmune frente a los helmintos, lombrices o gusanos. ¿Eso qué quiere decir? Que usted debe tener en cuenta que así como la inmunoglobulina E se eleva en los pacientes atópicos, alérgicos, también se puede elevar en algunos pacientes con parasitosis intestinal. Entonces tampoco puedes salir de aquí creyendo de que todo nivel de inmunoglobulina E por encima de 100 ya es alergia. De pronto estamos enfrente de un paciente con parasitosis intestinal y eso explica por qué la eosinofilia en el hemograma y los altos niveles de inmunoglobulina E basal. ¿Vale? Muy bien. Aquí tenemos una clasificación de las reacciones hipersensibles. Vamos a ir desde lo que se venía discutiendo durante muchos años y lo más actual. Simplemente con el objetivo de que usted vea cómo ha ido avanzando todo esto de las reacciones hipersensibles y reacciones alérgicas. Esto que estamos viendo aquí es la clasificación de las reacciones de hipersensibilidad según Hell y Coombs. Reacciones de hipersensibilidad según Hell y Coombs. Resulta que esas reacciones de hipersensibilidad se pueden dividir en 4 tipos, como usted puede observar aquí. Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. ¿De qué depende esa clasificación? Depende del mecanismo inmunológico subyacente. Depende del mecanismo inmunológico que esté generando esa reacción inmunológica. Ejemplo, la reacción hipersensible tipo 1 también se conoce como reacción de hipersensibilidad mediada por IgE.
¿Qué quiere decir? De que ese daño tisular y todos los signos y síntomas que el paciente presenta en este tipo de reacción hipersensible se debe a la participación de la inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es el anticuerpo protagónico, pero no solamente la inmunoglobulina E, algunas células como los mastocitos, los basófilos, los eosinófilos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es que los pacientes alérgicos y que presentan una reacción alérgica mediada por la IgE, ellos producen este anticuerpo y resulta que la inmunoglobulina E se puede unir a unos receptores presentes en la membrana de los basófilos y de los mastocitos. Como pueden observar, este es un receptor que se llama FC, receptor para la fracción constante de la inmunoglobulina E. Entonces, cuando usted produce ese anticuerpo, miren cómo ese anticuerpo se une al receptor, ¿vale? Miren cómo esa inmunoglobulina E específica contra ese alergeno se une al receptor. Cuando este anticuerpo está unido a este receptor, se dice entonces de que el paciente se ha sensibilizado. El paciente está sensibilizado, es decir, tiene anticuerpos pegados en su membrana. Tiene anticuerpos pegados en su membrana. En este caso, inmunoglobulina E. ¿Vale? Ahora, ¿qué dice el concepto de reacción hipersensible? De que este tipo de pacientes, por lo general, presentan una reacción adaptativa cuando previamente han sido sensibilizados. ¿Qué quiere decir? De que ese paciente, cuando se vuelva a exponer a ese alergeno, el que indujo la síntesis de inmunoglobulina E, pues lógicamente ya estas inmunoglobulinas E que están pegadas a la membrana del mastocito reconocen el alergeno y generan en el mastocito, generan en el basófilo, generan en el eosinófilo un fenómeno en donde se rompen los gránulos citoplásmicos. Ese fenómeno se conoce como degranulación. Estos gránulos que usted observa aquí, ricos en histamina, quimasa, triptasa, carboxipeptidasa, esos gránulos se rompen y cuando el mastocito rompe esos gránulos se libera la histamina. Eso se conoce como una exocitosis. Se libera la histamina y esa histamina que se libera en grandes cantidades tiene la capacidad de unirse con diferentes receptores que se llaman receptores histaminérgicos. Receptores histaminérgicos. ¿Cuántos receptores histaminérgicos existen hoy en día? Hoy en día se han caracterizado 4 receptores para la histamina. El receptor H1, H2, H3 y H4. El que más está distribuido en la superficie corporal, en la economía corporal, son los receptores H1. Y esos son los receptores que al unirse con la histamina son los que producen las famosas reacciones alérgicas, las más comunes en nuestra población. Rinitis, conjuntivitis, asma, urticaria, angioedema. El paciente se enronchó, doctor. El paciente se hinchó, doctor. Se le tapó la nariz, está estornudando y está botando un moco transparente. Se le hincharon los ojos, tiene los ojos rojos y le rasca. Esa es la reacción alérgica más común, la más frecuente. Eso te permite a ti como médico entender el por qué existen unos medicamentos importantes para el manejo de este tipo de reacciones alérgicas. Si te estoy diciendo de que el mastocito cuando se degradula libera principalmente histamina, ¿cuál sería entonces el medicamento ideal para controlar este tipo de alergias? Los antihistamínicos.
Profe, ¿y por qué se llaman antihistamínicos? Porque son medicamentos que van a bloquear el receptor histaminérgico y van a impedir que la histamina se una al receptor. Mencióname un antihistamínico, uno solo. Cetiricina, otro. Loratadina, otro. Clorfeniramina, otro. Fexofenadina, excelente, otro. Rupatadina, otro. Levocetiricina, otro. Bilastina, ¿ok? Entonces existen una gran cantidad de antihistamínicos, ¿vale? Ahora, te voy a enseñar un dato interesante para que lo tengas allí en tus apuntes. Esos apuntes que te van a servir antes de iniciar el internado. Comienza uno a revisar todo lo que apuntó, esos resúmenes, esos extractos que son vitales, que eso representa el sacrificio que uno hizo durante los 5 años previos al internado. Ojo con este dato. Existen dos tipos de antihistamínicos, los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación y los de segunda generación. Los de primera generación son antihistamínicos con efectos sedantes. Antihistamínicos con efectos sedantes. Y los de segunda generación son antihistamínicos con efectos no sedantes. ¿Vale? Profe, la diferencia entre el uno y el otro: uno produce sueño, el otro no produce sueño. Uno genera somnolencia, el otro no produce somnolencia. ¿Ok? Profe, ¿por qué los antihistamínicos de primera generación producen somnolencia? Porque ellos, además de tener la capacidad de unirse a los receptores histaminérgicos, también pueden unirse a receptores colinérgicos. Y eso de alguna manera le podemos sacar un beneficio, pero también como médicos debemos tener en cuenta la dosificación. Algunos pacientes que consumen antihistamínicos de primera generación, como por ejemplo hidroxicina, clemastina, que es el medicamento llamado Tabegil, esos pacientes argumentan que cuando consumen el medicamento sufren de palpitaciones o taquicardia. ¿Por qué? Porque a nivel del miocardio también existen receptores histaminérgicos, pero resulta que el Tabegil, que es la clemastina, y la hidroxicina pueden unirse a los receptores colinérgicos, y si tú sabes que bloqueas el receptor colinérgico a nivel del corazón, predomina entonces el simpático mimético. Por lo tanto, el paciente va a tener palpitación. Eso no se logra con los antihistamínicos de segunda generación. Por eso que son los que comúnmente nosotros utilizamos, los que no tienen efectos sedantes y los que no tienen efectos colinérgicos. La cetiricina, la fexofenadina, la loratadina, la levocetiricina, la rupatadina son antihistamínicos de segunda generación no sedantes. Dígame, doctor. La clorfeniramina es de primera generación, produce sueño. Hidroxicina, clorfeniramina, la clemastina, ¿ok? Alcaftadina, epinastina. Esa es de segunda generación. Muy bien, muy bien. Ahora, aquí hay otro punto importante. Resulta que el mastocito, cuando se degranula, no solamente libera de forma inmediata la histamina, y es por eso que estos síntomas se presentan rápidamente. Por el hecho de presentarse la manifestación clínica rápida, inmediata, es por eso que esta reacción hipersensible, la que es mediada por IgE, también se conoce como reacción de hipersensibilidad inmediata. ¿Ok? Porque la histamina que se está liberando allí, ya esa histamina está preformada, ya está lista. Lo único es que ya está almacenada en esos gránulos. Pero si ese gránulo se rompe y se libera, pues lógicamente la histamina, como ya está lista, ella actúa de manera inmediata. Eso a ti como médico te permite entender por qué cuando le colocaste la ampolla de dipirona no pasaron 5, 10, 15 minutos cuando ya el paciente estaba manifestando que se estaba ahogando, que le pica el cuerpo y comenzaron a salirle ronchas.
Ah, porque la reacción que él tuvo fue una reacción inmediata, mediada por IgE, y se debe principalmente a la liberación ¿de qué? De histamina. ¿Vale? Liberación de histamina. Ahora, así como el mastocito libera histamina, este mastocito puede tener una reacción tardía o retardada. Y en esa reacción retardada, él puede liberar algunas sustancias que ya conocimos aquí la semana anterior: prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, prostaciclinas, y son mediadores inflamatorios derivados del ácido araquidónico. El mastocito también puede liberar ese tipo de sustancias que generan inflamación. Pero ojo que esas sustancias no se liberan a la vez que se libera la histamina. Son sustancias que se liberan 12 o 24 horas después. Por eso usted como médico debe tener en cuenta de que en el momento en que un mastocito se degranula por una reacción tipo 1, hay dos fases: una fase aguda y una fase retardada. Una fase en donde el paciente inmediatamente va a tener manifestaciones clínicas mediadas por la histamina, y a las 12 horas o 24 horas después, si yo no lo tengo en cuenta, él también va a tener una liberación de prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, y también producen manifestaciones clínicas. Eso te permite entender a ti de que el manejo de este tipo de alergias no solamente es con antihistamínicos, también te permite entender por qué los corticoides son herramientas terapéuticas para el manejo de estas enfermedades. Vamos a poner el ejemplo de una rinitis alérgica, que es bastante frecuente: congestión nasal, rinorrea hialina, estornudo, congestión, anosmia, el paciente con la nariz tapada, respirando por la boca. Si bien es cierto, eso no es una amenaza de vida para el paciente, pero sí afecta su calidad de vida. Eso afecta el patrón del sueño, eso afecta su rendimiento académico, eso genera somnolencia, cefalea, y si el paciente tiene algunas comorbilidades, pues lógicamente se la exacerba. Si es hipertenso, eso le eleva la presión. Si es diabético, eso le sube la glicemia. El paciente sufre de apnea del sueño, peor dolor. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos a ese paciente? Un antihistamínico y un corticoide tópico, un spray nasal. Fluticasona, mometasona, triamcinolona son corticoides tópicos. Epinastina, oropatadina, ¿ok? Nasal, tópico, también se utiliza. Entonces mira cómo uno utiliza antihistamínicos y corticoides para el manejo de este tipo de enfermedad. ¿Vale? Entonces ya tú sabes por qué. ¿Ok? Tú estás aprendiendo hoy por qué se utilizan. Porque en la fisiopatología de esta reacción alérgica participa la histamina y participan también derivados del ácido araquidónico. Muy bien. Aquí tenemos otra reacción hipersensible. Tenemos esta reacción hipersensible que se llama reacción de hipersensibilidad tipo 2 o mediada por inmunoglobulina G. Se conoce también como hipersensibilidad citotóxica mediada por inmunoglobulina G. Mira que aquí también participa un anticuerpo, pero es diferente a la E. Aquí participa la G e incluso también participa la M. ¿De qué manera esos dos anticuerpos pueden generar una reacción alérgica? Hombre, esos anticuerpos pueden reconocer algún alergeno presente en la membrana de alguna célula, y esos dos anticuerpos, tanto la M como la G, pueden activar al sistema del complemento. Se activa el complemento, se forma el complejo de ataque a la membrana y se destruye la célula. Esos anticuerpos pueden favorecer la reacción citotóxica mediada por la célula GNK y puede ejercer un efecto citotóxico sobre la célula que está siendo sensibilizada. Vamos a poner un ejemplo para contextualizar. Si yo soy B positivo y usted me coloca a mí sangre A positiva, ¿eso qué genera en mí? Una reacción. ¿Por qué? Porque si yo soy B, yo tengo unos anticuerpos
tipo IgM contra el antígeno A. Y si tú me pones a mí sangre A, tú vas a generar en mí una reacción hipersensible tipo 2. Porque los anticuerpos que ya yo tengo van a reconocer a ese antígeno en los glóbulos rojos que me están transfundiendo y vamos a tener una reacción transfusional. Yo puedo tener alguna complicación. Yo puedo generar gránulos, puedo formar trombos, coágulos y eso puede generar en mí un accidente vascular. Se activa el complemento, rompo esos glóbulos rojos, elevo los niveles de hemoglobina libre en el plasma, se libera el grupo hemo, se forma bilirrubina y eso genera en el paciente una hiperbilirrubinemia parcial o transitoria. ¿Ok? Entonces mira todo lo que puede suceder cuando lamentablemente usted conlleva a una reacción hipersensible tipo 2. Esto es muy frecuente en medicina transfusional. Cuando tú utilizas sangre o derivados sanguíneos que no son compatibles. De allí la importancia de lo que usted aprendió al principio del semestre. Aquí tenemos la reacción hipersensible tipo 3. La reacción hipersensible tipo 3 es una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos. Y se entiende por inmunocomplejos a la unión entre antígenos y anticuerpos. ¿Dónde está el problema? El problema está en el exceso, en la cantidad de inmunocomplejos que están solubles en el plasma y que no logran eliminarse o no logran depurarse por el sistema monocitofagocítico. Fisiológicamente, el sistema monocitofagocítico es el responsable de la eliminación de los inmunocomplejos que se encuentran solubles en el plasma. El sistema retículo endotelial esplénico y el sistema retículo endotelial hepático, ¿vale? Pero cuando tú tienes un exceso de inmunocomplejos, estos inmunocomplejos se depositan en los pequeños vasos sanguíneos, principalmente capilares. Se almacenan o se depositan en los capilares, se activa el sistema del complemento por parte de estos anticuerpos que estamos viendo aquí, se liberan anafilotoxinas, se reclutan granulocitos como el neutrófilo y eso conlleva a una vasculitis o a una endotelitis, principalmente en vasos sanguíneos pequeños como por ejemplo el glomérulo renal. ¿Vio? Entonces hasta ahora tenemos reacción hipersensible tipo 1 mediado por IgM. Reacción hipersensible tipo 2 es una reacción citotóxica mediada por inmunoglobulina M y G. Reacción hipersensible tipo 3 mediada por inmunocomplejos. Y aquí tenemos la reacción hipersensible tipo 4 mediada por células, también conocida como reacción retardada. Reacción de hipersensibilidad retardada. Se dice que es mediada por células, lógicamente porque aquí no participan anticuerpos, aquí no participan inmunocomplejos, aquí el sistema del complemento no tiene participación, aquí el daño tisular, la inflamación producto de esta reacción alérgica se debe a la acción directa de los linfocitos T, tanto los CD4 como los CD8 y otras células que pueden participar, como es el caso de los macrófagos, los eosinófilos o los neutrófilos. Entonces aquí tenemos las 4 reacciones de hipersensibilidad según la clasificación de Helicum. Son mecanismos inmunológicos distintos, son mecanismos inmunológicos diferentes, ¿vale? Ahora miren esto. Con los años se fue perfeccionando el conocimiento sobre las bases inmunológicas de las reacciones hipersensibles. Eso favoreció a que se estuvieran ajustando algunos conceptos. Por ejemplo, en la nueva clasificación o en la clasificación reciente, porque ya te muestro la novedosa, se sigue manteniendo las 4 clasificaciones, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y tipo 4. Pero hubo algunos ajustes con respecto a la tipo 2, en donde la tipo 2 se subdivide en A y B. Por ejemplo, la tipo 1
El mecanismo inmunológico, mediado por células cebadas, que son los mastocitos, dependiente de este anticuerpo que es la inmunoglobulina E. Se sigue manteniendo el mismo concepto. Profe, un ejemplo de una reacción hipersensible tipo 1 en donde la IgE sea la responsable de todo esto. La anafilaxia, asma alérgica atópica. Recuerda que todo lo que es atópico es mediado por IgE. ¿Ok? Urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis alérgica atópica, mediado por IgE. Mira lo que vimos aquí. Decíamos en la diapositiva anterior que la reacción hipersensible tipo 2 es una reacción que se debe al efecto de la M y la G. Sin embargo, aquí ellos establecieron que si bien es cierto tanto la M como la G puede ejercer efectos citotóxicos, también se ha observado que existen algunas patologías en donde estos anticuerpos no destruyen a la célula, sino que pueden alterar la función de la célula. No siempre hay un efecto tóxico a nivel celular, no siempre hay citotoxicidad. ¿Ok? Es por eso que la reacción hipersensible tipo 2 se ha subdividido en tipo 2A y tipo 2B. En la tipo 2A hay un efecto citotóxico mediado por la activación del complemento y la participación de células NK. Pero en la tipo 2B hay un estímulo celular. Estos anticuerpos no es que activen el complemento, no es que generen un efecto citotóxico, sino es que ellos van a simular y van a estimular a ciertas células y a ciertos tejidos. Te pongo algunos ejemplos para ubicarlos. En una reacción tipo 2A puede ser algunas citopenias autoinmunes. Es decir, la presencia de autoanticuerpos dirigidos contra las plaquetas, autoanticuerpos dirigidos contra los glóbulos rojos. Esos anticuerpos activan el complemento y el sistema del complemento, a través del complejo de ataque a la membrana, rompe a la plaqueta, rompe el glóbulo rojo y desciende la hemoglobina y desciende el número de plaquetas en sangre. Un ejemplo de una reacción hipersensible tipo 2B, en donde estos anticuerpos sirven como estimulantes. Una enfermedad que se llama la enfermedad de Graves-Basedow, que es el típico ejemplo de hipertiroidismo autoinmune. Es decir, estos dos anticuerpos que estamos viendo aquí se unen al receptor de la TSH, simulan ser la hormona estimulante del tiroides. Al unirse al receptor de la TSH, induce a la glándula tiroides a sintetizar hormonas tiroideas. Entonces, estos dos anticuerpos, en vez de ejercer un efecto citotóxico, lo que están es alterando la función de un órgano como lo es la tiroides. Los dos anticuerpos se unen al receptor de la TSH, simulan ser la hormona estimulante del tiroides e inducen a que la glándula tiroides comience a producir hormonas tiroideas. Esa sobreproducción de hormonas tiroideas genera un escenario de hipertiroidismo. ¿Vio? Otro ejemplo es la urticaria autoinmune. La urticaria autoinmune. El paciente se enroncha, el paciente se hincha, el paciente le pica el cuerpo, tiene mala calidad de vida, no concilia el sueño. ¿Por qué? Porque tiene unos anticuerpos que se unen al receptor de la histamina. Esos anticuerpos simulan ser la histamina y cuando se unen a los receptores histaminérgicos, ellos generan la roncha, el picor y demás. ¿Ok? Entonces, a este tipo de reacción hipersensible, en donde no hay citotoxicidad, pero sí puede haber un efecto estimulante, se conoce como reacción hipersensible tipo 2B. Tipo 2B. ¿Qué observamos aquí? Aquí tenemos la reacción hipersensible tipo 3 y se sigue manejando el mismo concepto. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos y eso trae como consecuencia la activación del complemento. Algunos
casos de vasculitis y algunos casos de glomerulonefritis. Vasculitis, glomerulonefritis. Hay una enfermedad que se llama la enfermedad del suero, que es un tipo de vasculitis. Glomerulonefritis también es frecuente por el exceso de inmunocomplejo. Muy bien. Miren en dónde hubo la mayor diferencia en cuanto a la clasificación antigua, en la tipo 4. Estuvimos diciendo que la reacción hipersensible tipo 4 es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por células, mediadas por linfocitos, CD4 y CD8. Entonces, como les decía, a medida que se fue conociendo más detalles en inmunología y principalmente en las células inmunes, eso nos permitió conocer de manera más puntual cuáles eran las células que participaban en las reacciones hipersensibles. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad tipo 4, se generó una clasificación que va desde la 4A, B, C y D, en donde el mecanismo inmunológico es totalmente diferente entre cada una de ellas. Por ejemplo, la reacción hipersensible tipo 4A, el mecanismo inmunológico es mediado por linfocitos TH1 y la participación de macrófagos. Ejemplo, diabetes tipo 1 y dermatitis alérgica por contacto. En la tipo 4B, el mecanismo inmunológico es mediado por linfocitos TH2 y la participación de los eosinófilos. Ejemplo, asma alérgica no atópica. Es decir, es un asma alérgica no mediada por IgE, pero sí mediada por los eosinófilos. Aquí tenemos la reacción hipersensible tipo 4C. Es una reacción de hipersensibilidad mediada por linfocitos T citotóxicos, CD8. Las dos anteriores son helper, es decir, CD4. Y un mecanismo que se llama la apoptosis. A manera de ejemplo tenemos algunas reacciones adversas cutáneas severas, como lo es el síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Ambas condiciones se consideran como quemaduras inmunológicas y son una de las reacciones alérgicas muy frecuentes a medicamentos. ¿Ok? Aquí tenemos la reacción hipersensible tipo 4D. La reacción hipersensible tipo 4D, el mecanismo inmunológico es mediado por linfocitos TH17, ¿ok? Junto con la participación de neutrófilos. Aquí tenemos un ejemplo, la pustulosis exantémica generalizada aguda y algunas enfermedades como la enfermedad de Behçet. ¿Ok? La pustulosis exantémica generalizada aguda también es un tipo de reacción adversa cutánea severa, al igual que el Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Por lo general se deben al consumo de algunos medicamentos. Aquí tenemos entonces una imagen para que usted tenga la idea de lo que estamos discutiendo. Entonces aquí tenemos a manera de ejemplo lo que ocurre en un paciente alérgico a la penicilina. Aquí tenemos una reacción hipersensible tipo 1, una hipersensibilidad inmediata, mediada por IgE. Tenemos aquí a la célula dendrítica, captura la penicilina es reconocida como un alergeno, es presentada antigénicamente a través de sus moléculas HLA. Este es el linfocito T virgen que a través de su TCR reconoce a la penicilina, y como es un paciente genéticamente susceptible, predispuesto a tener alergias, esta respuesta del linfocito virgen, en vez de ser 1, es una respuesta 2. Esta respuesta celular TH2 se caracteriza porque libera interleuquina 4, 5, 13. ¿Ok? Ese tipo de citoquinas favorece a que el linfocito B se convierta en una célula plasmática que produzca este anticuerpo.
¿Cuáles son las dos citoquinas que favorecen a que el linfocito B produzca inmunoglobulina E? La 4 y la 13. La 4 y la 13. Esas dos citoquinas favorecen a la síntesis de este anticuerpo y es por eso que aquí observamos que esta reacción hipersensible, la tipo 1, es mediada por IgE. Aquí vemos entonces de dónde viene la IgE. ¿Por qué se produce la IgE? El efecto que realiza la interleuquina 4 y 13 sobre el linfocito B favorece la síntesis de este anticuerpo. ¿Qué decíamos nosotros? Que ese anticuerpo tiene un receptor a nivel de la membrana del mastocito. Y cuando esos anticuerpos se unen a ese receptor, decimos de que el mastocito se ha sensibilizado. ¿Qué sucede cuando este paciente vuelve a consumir penicilina, amoxicilina, cefalexina, cefalotina? Ya estos anticuerpos que están aquí, al reconocer otra vez a la penicilina, generan en el mastocito una degranulación. Se rompe el mastocito, se libera la histamina y eso trae como consecuencia a que el paciente se llene de ronchas. ¿Cómo se llama eso? Urticaria. De pronto no se llenó de ronchas, sino que se hinchó. ¿Cómo se llama eso? Angioedema. De pronto no se enronchó, pero tampoco se hinchó, pero el paciente tuvo dificultad para respirar y se estaba desaturando. ¿Cómo se llama eso? Broncoespasmo. ¿Ok? De pronto el paciente hizo una hipotensión súbita, severa, y se desvaneció. ¿Cómo se llama eso? Colapso cardiovascular. Y nos dimos cuenta de que ese paciente experimentó ronchas, hinchazón, broncoespasmo e hipotensión. ¿Cómo se llama eso? Anafilaxis. Entonces, con lo que usted está aprendiendo, si yo te pregunto a ti, ojo, si yo te pregunto a ti, una reacción alérgica inmediata, mediada por la inmunoglobulina E y mediada por los productos de degranulación del mastocito, eso puede ser algo mortal. ¿Puede ser mortal? Por supuesto. ¿Eso puede matar? Por supuesto que sí. ¿Qué sucedió con la cosmetóloga? La que la instrumentadora quirúrgica le estaba haciendo el procedimiento. ¿Ok? Le colocó el anestésico. Yo no he leído en detalle el peritaje, pero yo puedo inferir que así como se dieron los hechos, yo puedo inferir que hizo una reacción alérgica. Le colocaron el anestésico y la paciente comenzó a descompensarse. ¡Pum! Hizo una hipotensión, una parada cardíaca. Ahí está, se murió. Eso es lo que yo infiero. ¿Ok? No he leído en detalle, pero lo que logré leer, yo puedo inferir, hizo una reacción anafiláctica. Hace un par de años, en Soledad, un paciente llegó con una celulitis, dolor, inflamación. El paciente ya manifestaba que no podía pasar otro día más. El paciente le dijo a la médico: doctora, yo soy alérgico a la penicilina. Doctora, yo soy alérgico a la penicilina. Doctora, yo soy alérgico a la penicilina. Y le puso una ampolla de benzetacil y lo mató. Eso pasó hace 2 o 3 años. Doctores, usted que está estudiando medicina y que está viendo su curso de inmunología y que hoy está aprendiendo sobre las alergias, usted hoy se está llenando de conocimiento y sale de aquí con un mensaje aprendido. Siempre tiene que preguntarle al paciente si tiene antecedentes de alergias. Si bien es cierto, eso no lo exonera de que él pueda tener una reacción, pero por lo menos usted lo preguntó y lo dejó escrito en la historia clínica. Porque todo lo que usted le hace al paciente, lo que usted le pregunta, lo que usted le hace al paciente, debe reposar en la historia clínica. Y recuerde que la historia clínica es un documento legal. Si yo no dejo eso por escrito,
entonces yo puedo generar la impresión de que yo no lo pregunté, yo no lo tuve en cuenta y yo hice una praxis sin tener en cuenta esa consecuencia, y eso me puede costar a mí mi licencia como médico. ¿Yo? Entonces mira, de que este tipo de reacciones, cuando son severas, que afectan a 2 o más sistemas orgánicos, eso puede ser mortal, como lo es el famoso shock anafiláctico. Ahora yo te hago una pregunta para generar la sensibilización y la concientización. Si es una reacción mediada por IgE, producto de la degranulación del mastocito, ¿los síntomas se presentan al día siguiente o son inmediatos? Son inmediatos, por eso es que este tipo de reacción se llama hipersensibilidad, ¿qué? Inmediata. Inmediata. Te pongo un ejemplo que no es muy lejos a lo que todos nosotros hacemos comúnmente en un fin de semana. Se va usted a una cabaña y en la cabaña, compartiendo, todo el mundo chévere, bacano, llega una abeja, ¡pum!, pica a un compañero. El campo, flores, ¡pum!, la abeja picó. Y está usted metido en una cabaña. ¿Es un escenario que dista de lo que hacemos nosotros? No. No. El paciente comienza a tener una reacción severa, broncoespasmo, el paciente comienza a desaturarse y eso se daña el paseo, doctor. Se daña el paseo. Ese paciente te está haciendo una reacción anafiláctica, está haciendo un broncoespasmo, el paciente te puede hacer un colapso cardiovascular. Por eso te estoy diciendo, este tipo de reacciones pueden ser mortales, ¿ok? Pueden ser mortales, y es por eso que usted como médico lo debe tener en mente. Hay otras reacciones que son leves, otras que son moderadas y otras que son severas, como la anafilaxis, ¿ok? Entonces mira que aquí tenemos las famosas ronchas, la hinchazón, el broncoespasmo, colapso cardiovascular, anafilaxis. Tipo 1. ¿Qué dijimos con la tipo 2? Que es una reacción citotóxica. Aquí participa el anticuerpo IgG. Miren cómo está pegado al glóbulo rojo. Ese anticuerpo está reconociendo en el glóbulo rojo un antígeno. Lamentablemente ese anticuerpo que está aquí va a ser reconocido por el macrófago va a fagocitar a todo esto y resulta que el macrófago está destruyendo el glóbulo rojo. ¿Ok? Eso trae como consecuencia una anemia hemolítica. Y si en vez de ser un glóbulo rojo es una plaqueta, una púrpura trombocitopénica. Y eso favorece a las petequias dependiendo qué tan bajo llegue el recuento de plaquetas. Este es el escenario de una reacción posttransfusional donde no hay compatibilidad entre donante y receptor. Aquí tenemos un ejemplo de una reacción hipersensible tipo 3. Decíamos que se debe a la presencia de inmunocomplejos solubles en el plasma. Lamentablemente estos inmunocomplejos no lograron eliminarse, quedaron libres en el plasma. Esos complejos solubles se depositan a nivel del endotelio, se activa el complemento, el complejo de ataque a la membrana destruye el endotelio, las anafilotoxinas reclutan neutrófilos, se degranula el neutrófilo, se daña el endotelio y eso favorece a la salida de líquido hacia el espacio extracelular. Eso produce un edema, eso produce una endotelitis, se complicó el paciente. Un ejemplo de una reacción hipersensible tipo 3. Tenemos aquí una vasculitis de vasos pequeños, tenemos la enfermedad del suero y algunas reacciones como la reacción de Adams. Tenemos aquí la tipo 4. Decíamos que la reacción hipersensible tipo 4 en la reciente clasificación se dividía en A, B, C y D, dependiendo del tipo de respuesta celular. Aquí tenemos entonces una reacción tipo 4 retardada mediada por células. Estas reacciones retardadas podemos observarlas en los siguientes escenarios. Por ejemplo, aquí tenemos un fenotipo clínico que se conoce como el síndrome de Dress.
síndrome de Dress, que puede ser una reacción secundaria a un medicamento. El síndrome de Dress quiere decir síndrome sistémico eosinofílico relacionado a drogas. Eso es lo que quiere decir Dress. Síndrome sistémico eosinofílico relacionado a drogas. Hago una pregunta. ¿Esta reacción se presenta de manera inmediata como la tipo 1? No, que dice aquí que es una reacción retardada. Más o menos entre qué tiempo entre la exposición al alergeno y el inicio del fenotipo clínico, de 2 a 8, es decir, de 14 a 30 días. Es decir, que el paciente comienza a tomarse un medicamento y los síntomas pueden presentarse 15 días después o un mes después. Profe, ¿y esos pacientes con este tipo de reacción retardada qué presentan? Ellos presentan un edema epidérmico, fiebre, linfadenopatía, eosinofilia, linfocitosis atípica e infiltración de órganos internos y de la piel. Síndrome de Dress, y es un tipo de alergia. Ah, profe, entonces no todas las alergias se caracterizan por estornudo o congestión. Ojo rojo, ronchas e hinchazón. ¿Quién dijo eso? Para eso usted está aprendiendo que existen 4 tipos de reacciones hipersensibles. No todas las alergias son mediadas por IgE. ¿Yo? Aquí tenemos otro ejemplo. El síndrome de Stevens-Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. Esto es una reacción tardía. Y el tiempo entre la exposición al alergeno y el inicio de síntomas pueden ir desde 4 días hasta 28 días después. El paciente presenta necrosis epidérmica, bullas subepidérmicas y el compromiso de la membrana mucosa, de múltiples, cavidad oral, incluso a nivel vaginal o a nivel genitourinal. ¿Ok? Aquí tenemos la pustulosis exantémica generalizada aguda. También es una reacción retardada asociada con algunos medicamentos. Los síntomas se pueden presentar entre 24 horas a 48 horas después. El paciente presenta fiebre, leucocitosis con neutrofilia. El paciente produce pústulas estériles del estrato córneo y epidermis, edema dérmico e infiltración por linfocitos CD4 y linfocitos y neutrófilos. ¿Ok? Y todo esto que yo te estoy mostrando aquí es bastante frecuente en la consulta y también son reacciones alérgicas. ¿Okay? Vamos a ponerte ejemplos, ya para finalizar. Te voy a poner unos ejemplos. Todo esto ya lo disponen ustedes, los 2 monitores disponen de todo este material. Pero quiero mostrarte 2 escenarios. Mira esto. ¿Ok? Esto es una urticaria. Miren estas ronchas. Mira. Esto le pica, le rasca a la paciente. Una paciente con este tipo de lesiones no concilia el sueño por el picor. Y lo otro, recuerda, es que la histamina participa en la vigilia. Entonces un paciente que está presentando una reacción alérgica, al liberar histamina no va a conciliar el sueño. Eso te permite entender por qué algunos antihistamínicos que impiden la acción de la histamina producen sueño. ¿Ok? Porque impiden la acción vigilante de la histamina. Aquí tenemos la urticaria. Mira, abones de bordes serpiginosos. Y si usted le hace esto al paciente, eso palidece. ¿Ok? Si usted le hace esto al paciente, eso se pone pálido. Y esa palidez se debe a la liberación de histamina y a la vasodilatación local que está ocurriendo allí. Miren esto. Miren esto. Imagínate usted la madre de este niño llegando a la consulta. Doctor, el niño tiene varios días con los ojos hinchados. Esto es un angioedema. Esto no es roncha. Esto es un angioedema. ¿Ok? Aquí tenemos un angioedema palpebral, superior, inferior, bilateral. ¿Ok? Mira que está totalmente obstruido. El niño no puede abrir los ojos.
Mira que este angioedema ha ido progresando y no solamente tiene compromiso a nivel palpebral, sino también a nivel labial. Esto también puede ser una alergia, no necesariamente ronchas. ¿Vio? Aquí estamos viendo lo que es más común, una rinoconjuntivitis alérgica, estornudo, congestión, hipertrofia de los cornetes, tanto el inferior, el medio, el superior, congestión nasal, nariz tapada, anosmia. Doctor, no huelo nada, el sentido del olfato, yo no percibo los olores, tengo la nariz tapada, doctor, me rascan los ojos, estornudo, congestión, achí, achí, achí. Eso es frecuente, es frecuente. Miren esto, miren eso. Fácilmente usted puede creer que se trata de una quemadura con gasolina, se quemó, agua caliente o algo por el estilo. Ninguna de las anteriores. Esto es una necrólisis epidérmica tóxica. Por eso les decía que este tipo de reacción se conoce como quemadura inmunológica. Esto es por una reacción alérgica, doctores. Esto no es por manteca caliente. Ojo, esto es por una reacción. El paciente se tomó un medicamento, mira cómo comenzó, mira cómo ha ido avanzando y mira cómo se está desprendiendo la piel. Hay apoptosis de los queratinocitos. El paciente forma ampollas que después se desprenden en la piel. Hay un signo muy patognomónico que se llama el signo de Nikolsky. ¿Ok? Esto es una necrólisis epidérmica tóxica. Estos pacientes se tratan en la UCI. Y esto también es una alergia. Les decíamos que existe la necrólisis epidérmica tóxica, existe el Steven Johnson y existe el overlap entre Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica. No es que sean dos enfermedades distintas, ojo con eso, no es que sean dos enfermedades distintas. Lo que establece la diferencia entre el síndrome de Steven Johnson y la necrólisis epidérmica tóxica es el área de superficie comprometida. Si hay menos del 10% del área corporal comprometida, se habla de Steven Johnson. Pero si hay más del 30% del área comprometida con un compromiso epidérmico severo, se habla de necrólisis epidérmica tóxica. Pero pueden existir pacientes que tienen más del 10 pero menos del 30. Más del 10 pero menos del 30. Estos pacientes se conocen como Steven Johnson, necrólisis epidérmica tóxica, overlap o síndrome de solapamiento. Los pacientes con estas alergias, o bueno, habiendo presentado las alergias, al haberse o al estarse recuperando la piel, se hace propenso a poder desarrollar cáncer de piel. No necesariamente, no, no. Muy bien, miren esto, miren esto. Fácilmente, aquí viene un infectólogo y enseguida te dice, eso es una fiebre escarlata por Staphylococcus aureus o por Streptococcus pyogenes. Eso no es fiebre escarlata, eso es un pega. Esa es una pustulosis exantémica generalizada aguda, que también es un tipo de alergia. Pustulosis exantémica, pústulo. Mira, pustulosis, osis, enfermedad con pústula. Estas vesículas que usted ve aquí están llenas de pustulosis. Exantémica porque este área se pone roja. Exantémica, míralo aquí. Generalizada, cuello, axilas, el tórax anterior, aguda, es decir, se está presentando en un lapso menor a 72 horas. Vamos a ver si es verdad. Pustulosis exantémica generalizada aguda de 24 años
de 24 a 48 horas, pustulosis exantémica generalizada. Muy bien. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a ver. Ya, la última. La última, todo bien. Muy bien. Recuerden que este material ustedes lo tienen. ¿Vale? Muy bien. Ya para terminar. Para terminar. Muy bien. Esto que ustedes ven aquí es la última clasificación de las reacciones hipersensibles. Y esto salió precisamente en el 2023. Esto es el comunicado de la Asociación Europea de Asma, Alergia e Inmunología Clínica. ¿Ok? Asma, alergia e inmunología clínica. Y esto ha revolucionado lo que nosotros hemos aprendido por muchos años. Por eso yo al principio de la clase le dije, te voy a enseñar lo que se venía diciendo, lo que recientemente se decía y lo más actual que es esto. Mira esto. Aquí dice, las reacciones de hipersensibilidad pueden ser autoinmunes o alérgicas. ¿Y qué decíamos al principio? Cuando una reacción hipersensible es autoinmune. Cuando es contra y cuando es alérgico. Cuando es contra lo extraño, pero ¿qué particularidad tiene lo extraño? Que es inofensivo, inocuo. Ok, entonces, si ya sabemos que una reacción alérgica es una reacción hipersensible producto de una respuesta inmunológica contra algo inocuo, nos dice entonces de que estas reacciones alérgicas pueden clasificarse de varias formas. ¿Ok? Pueden clasificarse siempre y cuando sea mediado por el sistema inmune y el tipo de respuesta inflamatoria. Puede clasificarse si el mecanismo es mediado por un defecto tisular y no necesariamente una inflamación. O puede clasificarse por el efecto directo que realizan algunos químicos directamente en el paciente. Entonces, teniendo en cuenta esta nueva clasificación, nos dice que estas reacciones alérgicas pueden ser mediadas por anticuerpos. Y esas reacciones alérgicas mediadas por anticuerpos se subdividen en tipo 1, tipo 2 y tipo 3. En la tipo 1 hay una reacción inmediata donde participa la inmunoglobulina en algunas células como las células linfoides innatas tipo 2, los linfocitos TH2, los linfocitos B. Aquí vemos la participación de interleuquina 4, 5, 9, 13 y aquí vemos todas las enfermedades que encajan en este tipo de reacción. La rinitis alérgica, la rinoconjuntivitis alérgica, el asma, dermatitis atópica, la urticaria aguda, el angioedema, alergia alimentaria, alergia a venenos, alergia a drogas. Se hinchó, se enronchó, tiene dificultad para respirar. Esta es la más frecuente sin lugar a dudas. Esta es la más frecuente. Aquí tenemos la tipo 2, que es citotóxica. Aquí tenemos la tipo 3, que es mediada por inmunocomplejos. Ya lo sabemos. Aquí observamos entonces que aquí vemos unas reacciones alérgicas que ya no son mediadas por anticuerpos, sino mediadas por células. Y ellas se subdividen a su vez en tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C. ¿Qué es lo que permite la clasificación de estas reacciones? El tipo de respuesta inmune que participa. Aquí hay una respuesta T1, aquí hay una respuesta T2 y aquí hay una respuesta T3. ¿Ok? Aquí vemos que dependiendo el daño o el mecanismo que esté generando daño tisular, podemos hablar de una reacción hipersensible tipo 5, en donde el problema es estructural, alteración de la barrera, alteración del epitelio, o tipo 6, cuando el problema es netamente metabólico, y aquí se relacionan algunas enfermedades de base como el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes y demás. Y tenemos una reacción tipo 7, en donde la lesión tisular se debe a una respuesta directa a la sustancia química.
hay un daño directo y hay una respuesta inflamatoria producto a las sustancias químicas. Aquí tenemos algo que se conoce como enfermedad respiratoria exacerbada por AINES, lo que se conoce en español como EREA. EREA, enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. ¿A qué se debe eso? Si tú tienes un paciente con asma que está recibiendo por largo tiempo antiinflamatorios no esteroides, él te puede hacer un broncoespasmo y él puede hacer una crisis por asma. ¿A qué se debe? Si tú tienes inhibido la ciclooxigenasa, entonces el ácido araquidónico se metaboliza por la vía de la lipooxigenasa, trayendo como consecuencia sobreproducción de leucotrienos. Y los leucotrienos son potentes broncoconstrictores. Esa es la explicación del por qué el consumo de AINES en pacientes asmáticos puede ser un factor de riesgo a desarrollar EREA, enfermedad respiratoria exacerbada por AINES. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es la clase de alergias y usted se va hoy con un concepto moderno y esto que usted está aprendiendo hoy aquí, quizás en otras universidades a nivel nacional ni siquiera lo contemplan. Es decir, que usted está aprendiendo inmunología clínica a un nivel muy superior. Y esto que yo te estoy enseñando aquí, lo enseño también con mis residentes de inmunorreumatología, residentes de segundo año de medicina interna. Y eso que yo le enseño a ellos, te lo estoy enseñando a ti en cuarto semestre. ¿Qué pretendo yo? Que cuando usted esté en sus rotaciones y estén hablando de esto, usted esté por encima de todo el mundo. Y que usted note y usted demuestre que usted fue alumno mío. ¿Ok? Porque para eso yo me esfuerzo de venir y enseñarle. Para que usted diga, eso me lo enseñó el profe Franco. Se los dije desde un principio. Parece que fuera ayer cuando iniciamos la inducción al curso. Yo tengo una sola función de estar aquí, que es enseñar. Y usted la de aprender. Si usted no absorbe todo lo que yo te transmito, yo te comparto las diapositivas, yo solito doy mis clases, yo aquí no pongo a exponer a nadie, porque sé que estos temas son temas jugosos. Son temas jugosos que no se pueden dar de manera superficial. No es que yo no confíe en la competencia o capacidad de ustedes, es simplemente que nada más nos vemos una sola vez en la semana y esas 2 horas no podemos perderlas. Por eso yo me doy mi tarea de enseñarte, de transmitirte mi experiencia como médico y lo que sé como inmunólogo. ¿Ok? Nos vemos, ¿ah? Vale, muy bien.